Un privilegio saludarte en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradecemos a Dios por su compañía, su dirección, su cuidado. A pesar de la crisis terrible que estamos viviendo, Él ha estado con nosotros, ha sustentado nuestra vida y ahora nos permite también estudiar su palabra a través de este folleto, de este trimestre que ha estado por lo demás muy interesante. Hemos estado estudiando las promesas, los pactos eternos del Señor y hemos visto los diferentes pactos que el Señor ha hecho con los seres humanos y miramos cómo esos pactos nos van a afectar a nosotros, su iglesia remanente, la iglesia del tiempo del fin. Estamos llegando ya a la sexta lección de este trimestre. Ella lleva como título La simiente de Abraham. Y el autor va a comenzar con una ilustración por lo demás interesante. Se trata de un joyero que tenía un reloj de pared, un reloj inmenso, grande, que era el reloj que servía para mostrar la hora a casi todos los habitantes de aquel pueblo. Pero un día aquel reloj se detuvo a las 8:45 y causó una conmoción extraordinaria en el pueblo. La gente empezó a llegar tarde, a incumplir los compromisos, todo porque el reloj del joyero se había detenido. El autor de la lección utiliza esta ilustración para mostrar el fracaso de Israel, para mostrar cómo Israel había fracasado en su misión. Dios había colocado a Israel en medio de las naciones, según dice Ezequiel capítulo 5, verso 5. Y esto era cierto, porque Israel estaba colocado estratégicamente entre África, Europa y Asia, es decir, conectaba esos tres continentes. Así que ellos debían ser el reloj espiritual, ellos debían marcar la pauta, debían marcar el camino, debían marcar la forma en que esta gente debía comportarse. Lamentablemente Israel fracasó en su intento de ser el instrumento de Dios. Vamos entonces a estudiar durante toda esta semana la identidad y el papel de Israel, el pueblo de Dios en todas las épocas, incluyendo la época moderna, la época actual. La primera sección de esta semana se titula Más que todos los pueblos. En Deuteronomio capítulo número 7, verso 6, el Señor va a mostrar que Él ha escogido a Israel para que sea su representante. Lo ha escogido para hacer de Él un pueblo especial, según este verso 6. Ahora, esta escogencia era simplemente un acto de gracia de parte de Dios. Israel no merecía la escogencia. Israel no merecía por nada, no tenía mérito para nada. Era el pueblo más pequeño, según lo describe la misma palabra de Dios. Eran esclavos en una nación extranjera. Sin embargo, Dios lo va a escoger, lo va a establecer como un pueblo especial. Y esa palabra especial puede traducirse como una propiedad preciosa, como un tesoro peculiar. Dios quería que Israel fuera más que todos los pueblos, no para hacer de él una nación orgullosa, no para hacer de ella, una nación que pisoteara a las otras, sino que era más que todos los pueblos, porque iban a tener la presencia de Dios, porque iban a contar con la bendición del Señor, y esa bendición debía servir para reflejar el carácter verdadero a todas las demás naciones, y estas otras naciones vinieran a pactar con el Señor. Por eso Dios escoge a Israel. Lo escoge en base a su misericordia, lo escoge en base a su gracia. Lo escoge no porque Israel lo mereciera, lo escoge para cumplir la promesa que había hecho a sus antepasados, que hizo en primer lugar a Abraham, que hizo en segundo lugar a Isaac y en tercer lugar a Jacob. Esa promesa
de que sus descendientes poseerían la tierra. Entonces ahora Dios la estaba cumpliendo con aquel pueblo que estaba sacando de Egipto, que estaba sacando de la esclavitud. Aquel pueblo nada peculiar, pero que Dios iba a hacer de él una nación muy especial. Dios había rescatado a Israel del pozo de la desesperación, del fondo del pecado, de la esclavitud más terrible, para convertirlo entonces en una nación, un pueblo realmente escogido. Por eso es que suena inconcebible que Israel procurara periódicamente, repetidamente, romper con ese estatus. Era algo reprobable. ¿Saben lo que significa ser escogido por Dios? Ahora, esta lección o esto que sucedía con el pueblo de Israel tiene que servirnos a nosotros de lección en el día de hoy. Dios nos escogió a nosotros. Pudo haber escogido a otros para que ocupara el lugar que tú estás ocupando dentro de su pueblo. Pudo haber escogido a otro para que ocupara posiciones de liderazgo dentro de su pueblo. Porque yo estoy seguro que hay gente mucho más capaz que tú, mucho más capaz que yo. Pero Dios nos escogió a nosotros. Qué triste que constantemente estemos intentando quitarnos ese estatus, bien sea deliberada o inconscientemente por el pecado. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender el gozo, a entender el privilegio que significa ser escogido por Dios, ser llamado por Dios, ser tomado por Dios, no porque nosotros lo merecemos, sino por el contrario, por la gracia de Dios, y entonces nosotros sirvamos al Señor con todo el corazón. La segunda sección de esta semana lleva como título Acuerdo de Tierras. Ya hemos dicho, la promesa se le dio primero a Abraham. Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos a una tierra que él le va a mostrar. Cuando ellos llegan a esa tierra, Dios le dice, toda esta tierra la voy a dar a ti y a tu descendencia. Ustedes recuerdan cuando se separó de su sobrino Lot, y Lot escogió aparentemente la mejor parte. Dios le dice, no te preocupes, toda la tierra que tus ojos ven, yo la voy a dar a tus hijos, a tus descendientes. Luego le hizo esa promesa a Isaac, reitera esa promesa con Jacob. Pero sabes, no fue sino después de 400 años, a través de Moisés, cuando esta promesa comenzó a cumplirse. Y yo tengo una lección un poquito colateral de toda la lección de esta semana. Las promesas de Dios se cumplen, no importa el tiempo que pase, no importa cuánto tengamos que esperar, no importa si vemos cumplidas las promesas en nosotros o las vemos cumplidas posteriormente, pero Dios las va a cumplir. No olvides, Dios cumple lo que promete. Ahora, la promesa de las tierras, de recibir como herencia aquella tierra, no era incondicional. No era que automáticamente Dios se la iba a dar. Deuteronomio capítulo 28 va a ilustrarnos que el Señor prometía bendecir en forma abundante al pueblo si eran fieles, si se mantenían en comunión con el pacto, pero que también el Señor les iba a desechar, iban a recibir maldición si decidían obstinadamente no participar del pacto. Ahí en el Deuteronomio 28 encontramos las bendiciones y las maldiciones. Ahora, mira lo interesante. Dios promete dar la tierra al Israel literal. Ellos vienen, Dios confirma el pacto que ha hecho con sus padres y le dice, pueden entrar, pero una vez que la posean, la pueden perder también si no viven a la altura de lo que yo he establecido. La diferencia con la tierra nueva. Los que entren a la tierra nueva, entonces ya no podrán perderla jamás.
Pero los que entraron a la tierra de Canaán terrenal tenían defectos, todavía tendencias pecaminosas, todavía había en sus corazones desprendimiento de parte de Dios. Pero los que entren a la Canaán celestial tendrán que decidir vivir una vida de relación íntima con Dios, de tal forma que no sean ellos, que no seamos nosotros los que actuemos, sino que Dios viviendo en nosotros nos permita la victoria. Por eso, al estudiar el pacto, necesitamos entender la necesidad de la relación con el Señor, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La tercera sección de esta semana llevó como título Israel y el pacto. Jeremías, capítulo 11, verso 8, nos muestra lo que ocurrió con Israel, resume lo que ocurrió con el pueblo escogido de Dios. Dice el profeta inspirado por Dios, fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Era un poquito parecido a lo que ocurrió con el pueblo antediluviano, ¿recuerdan? Dios dijo que todos los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. Así estaban los israelitas. Ellos también fueron tras la imaginación, dice la palabra de Dios, de su malvado corazón. Y dice Jeremías 11:8, que por esa razón Jehová el Señor traería sobre ellos todas las palabras de este pacto. Ahora, cuando nosotros hablamos de pacto, nosotros podemos imaginar que todo es perfecto, que todo es bueno, que lo que hay son garantías de ganancia para las partes. Pero no, este pacto tenía también sus partes negativas. Si Israel no cumplía, entonces Israel no podía gozar de la bendición. Deuteronomio 28, una vez más, vendrían las maldiciones. Y tristemente, la historia de Israel fue un reiterado patrón de apostasía, juicios divinos, arrepentimiento de parte de ellos y una obediencia breve. Solamente durante el reinado de David y de Salomón, Israel gozó de toda la plenitud de la tierra que el Señor había prometido darle. Y aquí vamos a sacar una lección para nosotros. Es verdad que el Señor tiene un pacto contigo, tiene un pacto conmigo, pero Él desea cumplirlo, pero para cumplirlo necesitamos entonces romper con ese patrón que Israel formó, que Israel vivió y que estará de acuerdo conmigo, que se parece mucho al patrón que nosotros también estamos viviendo. Apostasía, juicios, arrepentimiento, obediencia, otra vez apostasía, pecamos, otra vez los juicios. Dios quiere hoy darte a ti, darme a mí un corazón victorioso, una vida victoriosa. Por eso es que este pacto que el Señor quiere hacer no es simplemente un acuerdo legal y frío. No es un pacto entre dos empresas que quizás no se conocen, no se relacionan, no interactúan. Simplemente firman un pacto que les va a ayudar para sus necesidades. El pacto de Dios con el hombre incluye una relación personal. Cristo quiere tener contigo, Cristo quiere tener conmigo una relación personal, íntima. Es esa relación la que nos va a permitir la victoria. Es esa relación la que nos va a permitir vencer. Es esa relación la que tuvo el apóstol Pablo, que lo llevó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fue la mala relación lo que causó entonces la desobediencia. No fue la desobediencia lo que rompió el pacto. Lo que rompió el pacto fue no relacionarse el pueblo con Dios, que trajo como consecuencia la desobediencia. El pacto tuyo y mío con Dios no lo rompemos cuando desobedecemos. Cuando desobedecemos es porque ya estamos lejos de Dios. Rompemos el pacto
al momento de no relacionarnos, de no buscarlo, de no orar, de no estudiar su palabra, porque este pacto necesita que tú y yo caminemos de la mano con el Señor. Y hoy tenemos que tomar esa decisión. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir en armonía con Él. La última sección, la penúltima sección, de esta semana, el remanente, sí, la última. Aunque el plan de Dios para con Israel se arruinó a causa de su desobediencia, comienza diciendo esta sección, no se frustró completamente. Dios no renunció al deseo de tener un pueblo especial para terminar la obra. Y entonces surge la figura del remanente. Isaías capítulo 4, verso 3, Miqueas 4, 6, 7, Sofonías capítulo 3, 12 y 13. Habla de este remanente. ¿Y cuál era el propósito de este remanente? Sin duda, el propósito era el mismo del pueblo de Israel, alcanzar a las otras naciones. Si tú hoy perteneces al remanente de Dios, no lo está haciendo Dios simplemente para salvarte a ti, no lo está haciendo para salvarme a mí. Pertenecemos al remanente para trabajar en la edificación del reino de Dios, para buscar las almas, para atraerlas, no solamente con nuestra predicación, sino también con nuestra testificación, con nuestro testimonio personal, puedan mirar en nosotros a un Dios que funciona. Ahora, lo interesante de este remanente que habla Isaías, que habla Sofonías, que habla Zacarías, que hemos hablado hace poquito, ellos también sufrieron, ¿saben? Ellos también fueron trasladados cuando el pueblo fue trasladado al cautiverio babilónico. Ser parte del remanente no nos libra de los sufrimientos de esta tierra. Alguien pudiera decir, bueno, si somos del remanente, ¿por qué nos ataca el coronavirus? ¿Por qué nos enfermamos? Ser parte del remanente no nos libra. Lo que sí se garantiza es la victoria final. Juan capítulo 10, versos 27 y 28, el Señor dice, nadie me los va a arrebatar de mis manos, ni la persecución, ni el cautiverio, ni el coronavirus, nada me los va a arrebatar a ellos de mi mano. Por eso, oye lo que voy a decir, mi hermano, mi hermana. Los errores de la iglesia no son excusas para no estar allí. Algunos se esconden detrás de esta. La iglesia es hipócrita, la iglesia tiene errores, la iglesia, los dirigentes fallan. Es verdad, somos seres humanos. Pero la iglesia sigue siendo el canal indestructible de Dios para la salvación. Y yo lo comparo con el arca de Noé. Recién hechecita, el arca era una maravilla, era un barco extraordinario. Pero tú recuerdas quiénes habitaron allí por 150 días. Animales. Colócate un momentico dentro del arca e imagina el arca a la semana, a las 2 semanas, a las 13, al mes de estar los animales allí haciendo sus necesidades, todos dentro de ella. ¿Cómo pudo haber olido aquella arca? Tenía que haber sido una situación desesperante, un olor malo. Pero ¿sabes algo? Afuera la cosa estaba peor. Adentro había salvación. Olía mal, cómo no, pero había salvación. Afuera estaba peor. A veces la iglesia huele mal, pero adentro está mejor que afuera. Por último, encontramos el Israel espiritual. Independientemente de los errores del antiguo Israel, el Señor no había terminado con su plan de establecer un pueblo para captar a la humanidad. Y entonces Israel termina de ser la nación escogida, termina de ser la nación del Señor y da
paso a lo que conocemos como la iglesia cristiana, que toma el lugar de Israel con la misma responsabilidad de Israel. Ahora, interesante esto, porque al igual que Israel de antaño, la iglesia es por gracia que fue escogida. Tú formas parte de la iglesia, yo formo parte de la iglesia, no porque somos buenos, no porque somos mejores que los que no están, no porque tenemos más atributos o más cualidades o nos portamos mejores. No, es la gracia de Dios actuando para rescatarnos. Y el Señor espera que esta iglesia, el Israel espiritual, responda como Él esperaba que respondiera Israel. Responda por fe, actúe por fe y en consecuencia obedezca a la palabra de Dios. El pacto de Abraham incluía no solamente la tierra de Canaán, sino toda la tierra te la daré, le dijo el Señor. Esta iglesia tiene que alcanzar a toda la tierra para la salvación, tiene que alcanzar a toda la tierra con el mensaje de la venida de Cristo. Y el Señor cuenta contigo, cuenta conmigo para que esto se pueda hacer. Y entonces tendremos el privilegio de ser testigo de la consumación de todas las promesas hechas en el pacto con Abraham. Tendremos el privilegio de ver cumplidas todas las promesas que Dios hizo allí en el pacto con Abraham. ¿En qué momento? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo regrese a esta tierra. Él hoy quiere confirmar ese pacto contigo, lo quiere confirmar conmigo. Hoy el Señor quiere que nos gocemos en la salvación. Cristo viene, Cristo está regresando. Prepárate para estar allí. Dios te bendiga.